Es un gusto dar inicio a esta primera sesión de trabajo de la 14ª edición del Seminario Internacional Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven. En esta ocasión vamos a contar con la exposición de dos personas de muy alto nivel, que yo sé que nos va a mantener nuestra atención ocupada. Contamos con como los dos grandes temas a tratar el día de hoy, el derecho humano a la educación y Paulo Freire. También le doy la bienvenida a las personas jóvenes de diferentes regiones de nuestro continente americano, del sur, del centro, del norte y Caribe, que nos vuelven a acompañar el día de hoy. También agradecer a las compañeras de audiovisuales de la UNED que nos han colaborado para transmitir esta primera sesión por las diferentes redes sociales, el Facebook Live en estos momentos se encuentra la transmisión. Y sin más, voy a dar la bienvenida a Nora González, que es una de las expositoras el día de hoy, y a Pedro Puntual, que nos acompaña desde Brasil, que también va a ser el segundo expositor. Tenemos a Nora González Chacón, quien nos presenta la exposición Los Derechos Humanos, Mitos y Realidades. Ella es politólogo y abogado por la Universidad de Costa Rica, egresada de la Maestría de Ciencias Políticas de la Flaxo Argentina y maestrante en Derechos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica. Se desempeña como coordinadora del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía, además desarrolla labores de investigación y docencia en UNED, en la Universidad Estatal a Distancia. Actualmente es coordinadora de la Agenda Ciudadana por la Educación, ACED, capítulo costarricense de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, CLADE, y dentro de los temas de investigación y publicaciones se ha especializado en juventud, derecho humano a la educación, trata de personas, migraciones, políticas públicas en juventud, participación juvenil, Estado, derechos electorales, entre otros. Ponente en congresos y conferencias en el tema de derechos humanos a la educación, en foros nacionales e internacionales. Entonces, sin más, bienvenida Nora y le doy la palabra. Adelante. Muchas gracias, Michael. Y un saludo muy cordial y cariñoso a todas las personas que están acá. Un abrazo especial para Pedro Puntual, que no nos pudimos saludar antes del inicio de la actividad. Pedro, un gusto tenerte acá. Estás apagado, tenés el micrófono apagado. Gracias, un gusto para mí. Gracias, Pedro. Bueno, y un abrazo especial también a todas las personas jóvenes que están en este seminario internacional en su 14ª edición. Y a todas las personas también que nos están viendo de forma directa o que nos verán de manera y escucharán de manera diferida en esta transmisión que está quedando grabada en nuestras redes sociales. Bueno, sin más, y dado que me gusta muchísimo hablar y que me encanta hablar, yo siempre preparo un documento escrito porque si no, nunca logro abordar todos los temas que quiero. Entonces voy a hacer lectura de un artículo que preparé especialmente para esta ocasión. Entonces, Fernando, si me ayudas con el PowerPoint. Ahora sí. Bueno, y pedirle al inclemente hoy que está manejando el tiempo, que empiece a contarme el tiempo desde ahora, que no me suene la campana antes. Bueno, pues es un gusto para mí presentarles estas palabras y estas relaciones conceptuales que quiero hacer y compartir con ustedes. Yo denominé a última hora el trabajo que preparé como los derechos humanos, mitos y realidades. Así es que vamos a hablar sobre y hacer algunas reflexiones entre derechos humanos y nuestra contemporaneidad como latinoamericanos. Cuando hablamos de derechos humanos, pensamos generalmente en un cuerpo legal que rige y ordena el derecho interno en la mayoría de los países del orbe. También pensamos que estos no se aplican de la misma manera ni son ejercidos por todas las personas en igualdad de condiciones. Hay estereotipos alrededor de los derechos humanos que son
por ejemplo, cuando se establece que son premodernos o que son modernos y explicados por los naturalistas. Entonces, algunas de estas imprecisiones son las siguientes: que los derechos humanos existen incluso antes de Cristo, que el surgimiento de los derechos humanos son una concesión a la humanidad de una persona o de un grupo de poder, que los derechos humanos son consecuencia o producto de la naturaleza humana, que los derechos humanos son homologados a los derechos naturales, que los derechos humanos son una obligación o una responsabilidad de la ciudadanía y que no representan los intereses de Occidente. Siguiente. Erróneamente se considera que en el 539 a.C. Se da una concesión de derechos humanos del conquistador Ciro el Grande a la ciudad de Babilonia. Algunas personas plantean que en instancias internacionales incluso que es el primer registro de derechos humanos que existe en la historia de la humanidad, porque dentro de los derechos que se dio fue que liberó a los esclavos, que declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial, entre otros. Estos fueron grabados en el conocido cilindro de Ciro. Pero admitir ello es en un contexto de dominación por invasión y autoritarismo es no, más que una relación de el Estado o del conquistador con las personas y el ejercicio de los derechos humanos, es más una estrategia de poder que universalización de los derechos humanos. Siguiente. Es como decir, y haciendo una analogía para nuestra América Latina, que el primer referente de derechos civiles y políticos de la hoy denominada América Latina se da con la invasión española, cuando por primera vez se reconoce a las personas originarias como ciudadanas es como decir que con la llegada de los españoles a nuestra América Latina se da el reconocimiento de las personas originarias como humanos primero y como ciudadanos después. Ello producto de una concesión del invasor para que el reconocimiento se diera como tal, como un derecho civil y un derecho político, el cual también venía aparejado con la concesión de humanidad en una paradoja de almas atrapadas en cuerpos recién humanizados, donde la prioridad era la salvación del alma. Siguiente. Con respecto a la era moderna, el periodo de formación del Estado moderno, los naturalistas que le dieron un sentido al mismo, tal cual hoy lo concebimos. Sostiene que la fuente del derecho no son las leyes mismas, sino es la naturaleza de las cosas, restándole a las leyes, en este caso, su capacidad de transformación contextual e histórica. Este fundamento absoluto termina siendo totalitario, busca la perfección de la misma forma que la realización de la utopía. Y Bobbio nos dice que la discusión sobre derechos humanos de las personas no es el fundamento, sino cuál es el modo más seguro para garantizar el ejercicio de esos derechos. Enfatiza Bobbio también que las garantías del derecho son importantes porque el fundamento de estos es que las personas quedaron resueltos más bien cuando se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y justamente esta diferencia es el punto de inflexión en la discusión, porque distingue entre lo que es un derecho positivo, el derecho que hoy ordinariamente conocemos como tal, y un derecho natural, crítico y racional derivado de la naturaleza humana que se impone como fundamento indiscutible, tal cual lo proponen los naturalistas. Veamos, por ejemplo, la realidad, ¿de qué manera se debe corregir este fundamento? Bueno, si hablamos desde los naturalistas y de la concepción totalitaria que tenían
de la identificación de ciertos principios convertidos en derechos y universalizados para la eternidad en su relación con el Estado, la realidad debe adaptarse a ese concepto. Por ejemplo, si tomamos el caso de Hobbes, vemos que en su época el único derecho universal que Thomas Hobbes reconocía era el derecho a la vida, que era garantizado, por supuesto, por el Estado. Y era garantizado a todas las personas que eran súbditas de ese Leviatán, luego de pasar del estado hipotético de naturaleza, de la guerra de todos contra todos, al estado racional de derecho, regido por la razón, es decir, regido por el derecho, por leyes, en este caso leyes naturales. Entonces todo puede ser justificado en función de salvaguardar la vida de los súbditos del Leviatán, y por ello deviene en totalitario, porque además es inmutable, está puesto ahí para siempre y depende a su vez de la interpretación que se dé de lo que es esa vida y las características que debe tener esa vida y quienes tienen quizás más derecho que otros a tener esa vida, si hay prelaciones en la sociedad que tienen que ver con relaciones de trabajo, relaciones de poder o relaciones económicas. Entonces, esta idea, como vemos, también es concomitante con la de John Locke, por ejemplo, que fundamenta la naturaleza de los seres humanos. Ellos hablan de los hombres en seres libres e iguales. Por tanto, concluimos que no existen derechos fundamentales por naturaleza, porque los primeros, los derechos son contextuales e históricos, y los segundos son construcciones totalitarias. Siguiente. Entonces, ubicada la discusión en el derecho positivo, tenemos que los derechos humanos es una discusión moderna que tiene como punto máximo la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, gracias a la cual se da una positivación universal de estos y se determina la obligatoriedad de los estados signatarios a garantizarlos. Como antecedentes son los que reconocen los derechos y libertades al ciudadano, no hablan de lenguaje inclusivo, no dicen, por ejemplo, la ciudadanía, frente al poder del soberano, y acá tenemos varias referencias. Hablan de la Declaración Universal del Hombre y el Ciudadano en 1789, que el artículo primero señala que los hombres, ¿sí?, nacen y permanecen libres e iguales en derechos. La Declaración de la Independencia de los Estados Americanos de 1776 señala que todos los hombres, ¿sí?, han sido creados iguales, dotados de ciertos derechos inalienables. En primer lugar, la libertad, que ese es como el derecho que en esta época se resaltaba más en estos cuerpos legales. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 resalta en el artículo 1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos. En la Revolución Francesa, por su parte, permite ese tránsito del absolutismo político totalitario a uno de derecho positivo. Estos derechos se desarrollaron en contextos de luchas de los pueblos. Y aquí quiero citar a Tony Negri, que señala que hay un juego político en la base del derecho. Él indica que, abro comillas, el paradigma del poder constituyente es el de una fuerza que irrumpe, quiebra, interrumpe, desquicia todo equilibrio preexistente y toda continuidad posible. El poder constituyente está unido a la idea de democracia como poder absoluto. Cierro comillas. Dice que los derechos que resultaron de estos procesos no son producto de una concesión de la monarquía al pueblo. Por el contrario, es Rabossi, en este caso emblemático de la Revolución Francesa, que es importante para explicar estas relaciones de poder, nos señala lo siguiente. Los revolucionarios franceses, abro comillas, los revolucionarios franceses no parcelaron su glorioso lema, libertad, igualdad, fraternidad. No se dedicaron a la libertad. Se propusieron romper de modo radical con los resabios políticos, económicos y sociales del orden feudal,
fundar sobre nuevas bases la legitimidad del orden político y generar un orden social y económico distinto. De tal modo, lo civil, lo político, lo económico y lo cultural se entrelazaron de manera íntima. Cierro comillas. La universalidad de los derechos humanos implica la no discriminación en su aplicación, la igualdad como humanos. Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos y la dignidad humana es común a todas las personas de todas las naciones. La primera Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1968, en esta conferencia la comunidad internacional proclamó que la Declaración Universal de Derechos Humanos enuncia una concepción común a todos los pueblos de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de una familia y la declara obligatoria para la comunidad internacional. Conclusión de esta primera parte. El naturalismo habla de una naturaleza del hombre, del ser humano, que es ahistórica y propuesta como leyes universales de conducta, lo que contradice el espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos por su carácter absolutista. Los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos son el resultado de la lucha de los pueblos por el reconocimiento de sus derechos o por el reconocimiento de su dignidad humana. Los derechos humanos deben ser garantizados por los estados signatarios, no por actos voluntarios de la ciudadanía. Esta conclusión parece que es poco crítica de los derechos humanos. Sin embargo, es una conclusión que es más histórica, como vamos a ver ahora, porque al día de hoy tenemos que muchos de los derechos humanos y muchos de los reconocimientos de derechos humanos que tienen ciertas poblaciones con características específicas son el resultado justamente de esta lucha. Pero claro, los derechos humanos no son como también tienen sus críticas y hay corrientes críticas que los trabajan. Y vamos a ingresar a esta parte viendo o preguntándonos, ¿cuáles son los límites del ejercicio de los derechos humanos? Siguiente, Fer. Y aquí me voy a basar en Joaquín Herrera, que es un propulsor de la teoría crítica de los derechos humanos. Y tenemos que estos están asociados, de acuerdo a toda esta teoría crítica, al poder hegemónico expresado en el ejercicio del poder del Estado. Para él, reconocer una categoría como norma puede ser complejo porque la dinámica de la vida social es cambiante. Si se dan cuenta, aquí estamos ante una crítica muy parecida a lo que yo hice inicialmente a los totalitarismos que se dieron, conceptuales en este caso, que se dieron con los naturalistas. Distingue entre los derechos como fenómeno y lo que un derecho significa. Señala que los derechos humanos tienen principios abstractos que no se explican y por tanto no se pueden determinar. Su alcance es ser un instrumento que declara formalmente que se tienen derechos más allá de tener las condiciones o de crear las condiciones para su ejercicio. Y esta es la mayor crítica, y creo que es la más importante respecto de lo que son todos los protocolos, todas las declaraciones, toda la legislación alrededor de los derechos humanos y en el derecho internacional consecuente. Siguiente, Fer. Preguntaría hoy Joaquín Herrera, y aquí parafraseo y amplío una pregunta que él hizo ya hace varios años atrás. ¿Podemos hoy entender los derechos del modo que lo hacían los que redactaron la Declaración de 1948, dada la situación actual de grandes corporaciones empeñadas en apropiarse de lo público en su beneficio privado? La Declaración Universal fue un gran avance para la época, que gracias a las luchas sociales se han ido transformando para ampliar su aplicación. Sin embargo, la globalización ha traído un control generalizado de la ciudadanía por parte de las transnacionales por la tendencia a esta acumulación.
Entonces yo pienso que son como leviatanes que están por encima del Estado y que ejercen una influencia fuerte en la designación de todas las personas que ocupan lo público y también que se relacionan con las empresas y los organismos internacionales que manejan la economía y la política y los medios de comunicación, ¿verdad? Que es sumamente importante. Y ahora con la tendencia a la privatización de la educación, entonces también hay una influencia de este grupo leviatánico que está controlando también el conocimiento y los contenidos que también se masifican. Pasamos entonces de lo que se dio en un momento con la declaración original de derechos reconocidos y otorgados a una teoría actual que entiende los derechos como bienes exigibles para vivir. Todo derecho se convierte en algo mesurable, con un valor público que demuestre su eficiencia y su eficacia en la gobernanza de lo público. Ya no se habla de gobierno, ya no se habla de gobernar para la ciudadanía, se habla de gobernanza. Eso se dio después de la caída del muro de Berlín, que proyecta la acción de los diferentes actores sociales en pro del desarrollo económico como garante del desarrollo social. Así, en pandemia, en Costa Rica, por ejemplo, rápidamente se intenta volver, incluso desde el año pasado, a una normalidad económica, a pesar del efecto que ello pueda tener en la salud y en la vida de varias personas y en las finanzas públicas también. ¿Para qué? De los derechos. Bueno, para crear las condiciones materiales que nos permitan una satisfacción digna de los mismos. Luchamos para la obtención de los bienes única y exclusivamente para sobrevivir, sean cuales sean las condiciones de esa supervivencia. Esta es una pregunta también del autor. Otra pregunta. Luchamos por la creación de condiciones materiales dignas, concretas, que nos permitan una satisfacción digna de los mismos, la dignidad del contexto para crear la condición de la satisfacción del derecho y de la necesidad también dada de forma digna. Entonces luchamos por la dignidad para que el acceso a los derechos y las condiciones materiales de satisfacción sean justas y se generalicen por igual a toda la humanidad. La dignidad no es un cuerpo ideal o un concepto ideal o abstracto. Es un fin material que se concreta en dicho acceso igualitario y generalizado a los bienes que hacen que la vida sea digna de ser vivida. La base de los derechos humanos es la dignidad, la cual carece, de la cual carece prácticamente la mitad de la humanidad. Siguiente. La base para una teoría crítica, según Joaquín Herrera Flores, o las bases serían los siguientes puntos. 1. Se debe reconocer que nacimos y vivimos necesitando la satisfacción de conjuntos culturalmente determinados de bienes materiales e inmateriales. 2. Debemos satisfacer nuestras necesidades inmersos en un sistema de valores y procesos que imponen un ejido desigual y jerarquizado de los bienes. 3. La historia de los grupos marginados y oprimidos por esos procesos de división del hacer humano es la historia del esfuerzo por llevar adelante prácticas y dinámicas sociales de lucha contra los mismos, las luchas sociales, y gracias a las cuales se han logrado conseguir y cambiar y reivindicar derechos comunes a todas las personas. 4. El objetivo fundamental de dichas luchas no es otro que el de poder vivir con dignidad. 5. Establecer sistemas de garantías que comprometan a las instituciones nacionales e internacionales al cumplimiento de
estos derechos y de esta dignidad, porque ahora no hay un compromiso generalizado, aunque hablamos desde la gobernanza en función de crear condiciones para el desarrollo. En la práctica no se crean condiciones para que sea realmente un acceso igualitario que garantice acceso con dignidad y vivencia con dignidad de esos derechos que se puedan garantizar. Siguiente, Fer. Nuestro querido Joaquín Herrera propone cambiar el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí hace varias acotaciones que tienen que ver con el concepto mismo de dignidad humana. Realmente es muy interesante. Y propone cambiar dos artículos, el artículo primero y el artículo segundo. El artículo primero, él señala que debería leerse de la siguiente forma. Todos los seres humanos deben tener los instrumentos, medios y condiciones necesarias para poder poner en práctica procesos de lucha por la dignidad humana. Tener la posibilidad de cambiar su realidad y de cambiar el rumbo de las políticas económicas y sociales que se están ejecutando tanto a nivel nacional o en este mundo globalizado. Pero se deben crear y tener esas condiciones, porque eso es lo que va a garantizar la verdadera igualdad y la dignidad. Y propone cambiar el artículo 2 para que se lea de la siguiente forma. La dignidad humana es el fin perseguido por los derechos humanos. La dignidad consiste en la obtención de un acceso igualitario a los bienes, tanto materiales como inmateriales, que se han ido consiguiendo en el constante proceso de humanización del ser humano. Siguiente. Cuando hablamos de igualdad de derechos, podemos ver esta interesante pintura. Y aquí quiero hacer una conclusión, varias conclusiones. En los derechos humanos se da una confluencia estrecha entre elementos ideológicos que se prestan o se presentan como universales y otros elementos que son culturales, que tiene que ver con todos los entornos de relaciones particulares donde viven las personas. La Declaración Universal es un hito importante para el proceso de humanización. Sin embargo, no se puede ocultar que son fundamentos ideológicos y filosóficos, es decir, son culturales, son occidentales, son judeocristianos y son burgueses, sin que eso genere o se piense que se habla de forma de menosprecios. Estamos hablando de la caracterización real, es un dato lo que realmente son los derechos humanos y su origen. Es decir, su concepción no es universal, es occidental y se pretenden universales. Sin embargo, como siempre digo en esta exposición, cuando nosotros hacemos un ejercicio académico, cuando estamos desde el lado académico, es importante crear estas condiciones de análisis críticos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero cuando tenemos personas en situaciones tan terribles como una apátrida, por decir algo, una mujer apátrida, negra, sin trabajo, con hijos, lo único a lo que puede aspirar y a lo único que puede recurrir para obtener y que sea vista y que la atiendan y que le reconozcan algún derecho son los derechos humanos. Entonces, a pesar de la crítica que yo también le hago, también me gusta identificar cuál es el valor que tiene para los que realmente no tienen tantas cosas como la tienen otras poblaciones. Los derechos humanos, por ejemplo, o por su lado, no son objetos ni bienes que se han obtenido para siempre. Son derechos y son derechos dinámicos y sociales que tienden a dotarnos de instrumentos políticos, económicos, sociales o culturales, jurídicos, que nos induzcan a pensar que los seres humanos
desde una teoría en la cual las verdades surgen de las prácticas sociales que intentan conseguir día tras día un mejor y un mayor acceso equitativo y universal de bienes materiales e inmateriales que se han venido conquistando en el proceso de humanización. Es decir, no podemos pensar los derechos ni los derechos humanos como algo que no nos pertenece y como algo de lo cual no es propio nuestro y que no debemos aspirar a cambiarlo y a mejorarlo de forma permanente como lo hemos hecho toda la vida. Y finalmente, aquí les dejo a Mafalda, que va con Susanita y ven a una persona en situación de calle. Y Mafalda se entristece y pregunta, y comenta, me parte el alma ver gente pobre. Susanita contesta, a mí también. Habrá que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. Y Susanita le contesta, ¿para qué tanto? Basta con esconderlos. Bueno, esa sería mi presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Nora González por esta interesante exposición, que entre otros elementos hace un recorrido por esos antecedentes en la conformación y configuración de los derechos humanos. Vamos a tener un espacio ahorita de 15 minutos para preguntas y comentarios. Se había asignado a 2 personas anteriormente para que iniciaran con alguna pregunta, algún comentario. Ellas son María Cristina Figueroa, que le voy a dar la palabra primero, y luego a Naidelín Gesell. Entonces, si gusta, usted tiene la palabra, María Cristina, por un máximo de 1 minuto y medio. Adelante. Claro. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a la expositora por brindarnos los conocimientos respecto a los derechos humanos en general, ¿no? Y tocando esto, lo que es en específico el derecho a la educación. Bueno, es evidente que tenemos bastante historia, son años y años de lucha, de revoluciones por cambiar, ¿no? Por cambiar, por erradicar a los opresores, por defender nuestro derecho principalmente a la vida, a la salud y a la educación. Y yo me pregunto, bueno, siempre lo he hecho, ¿qué pasaría si esto no existiera? Si algún día llegáramos a erradicar el pensamiento opresor y a terminar con las diferentes violaciones a nuestros derechos. Eso es lo que yo le pregunto a la expositora, si ella realmente cree que lleguemos a este punto y si fuese así, a través de qué medios lograríamos hacerlo y más o menos, no sé cuánto tiempo. Gracias. Gracias a vos. Gracias, María Cristina. No sé, Nora, si pasamos a la siguiente pregunta y luego se puede referir usted a ambas. ¿Sí? Ok, entonces le doy la palabra a Neidelín Gesell. Adelante, Neidelín. Hola, buenas noches. Perdón por la oscuridad. Yo tenía más que todo un comentario, ¿no? Que al respecto de la palabra que decía humanización. Es una palabra muy interesante porque nos demuestra que todas las personas seguimos luchando, seguimos humanizándonos, incluso tratando de humanizar a otras personas, enseñándoles qué es la humanización. Y una parte importante para esto es la dignidad, que debemos enseñarnos a nosotros mismos y enseñar a los demás la dignidad que debemos tener y que todos deberíamos tener y que el respeto más que todo, ¿no? Que sería parte de la dignidad. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Naidelín. Gracias, Naidelín. Entonces, Nora, tiene la palabra por 5 minutos y luego vamos a dar otro espacio para algunas otras preguntas o comentarios
de las personas seminaristas. Adelante, Nora. Bueno, es muy interesante la pregunta sobre qué pasaría si se erradica el opresor. Me parece que esa es una pregunta que apunta más como a un proceso de anarquía o de nihilismo, porque las relaciones de poder que se dan entre los diferentes actores y actoras sociales en diferentes contextos siempre generan condiciones de poder. Ahí los grupos interactúan, los grupos se compenetran, eh, y en diferentes momentos de digamos, de la historia podemos ver que el ejercicio del poder como legitimado puede variar muchísimo de un contexto a otro. Para no ir más lejos y hacer referencia a lo que yo acabo de hablar en la exposición, cuando llegaron los españoles a lo que hoy se conoce como América Latina, y eso lo pongo porque esto tiene que ver también con el concepto de humanización. Cuando ellos llegaron a América Latina, llegaron no solamente con un proyecto político, ¿verdad? Con la corona española, sino también llegaron con un proyecto económico de extracción para poder llevarlo a España y solventar los problemas económicos que para entonces ya se tenían. Pensaría yo que cualquier persona que venga de Europa, donde el oro y la plata tenían un valor particularmente importante, al llegar a estas tierras y ver tanto oro y tanta plata que no tenía el valor que ellos le daban, pienso que hubieran generado la extracción que se hizo. Yo creo que la diferencia está en la forma y en el concepto con el que llegan y con el que miran al otro. Es el tema de la otredad. Y ahí es donde yo creo que empiezan a generarse las diferencias entre las relaciones de poder y donde estas relaciones de poder pasan de relaciones de poder propias de las personas, de los seres humanos y de los grupos humanos, a relaciones más de opresión. Es decir, aquí entramos a temas más ideológicos. ¿Cómo concibo yo la relación que debo tener en mi grupo, en mi polis, en mi comunidad? En este caso, ellos llegaron a conquistar, hicieron extracción, a diferencia, por ejemplo, de los romanos, cuando llegaban y hacían otras conquistas, no guardaban o no resguardaban algunas de sus culturas importantes para mantener alguna hegemonía, alguna relación, y que el grupo se mantuviera de alguna forma unido desde ellos, pero conquistado desde el poder político y el poder también legal, porque ellos tenían una estructura legal importante. Ellos llegaron y rompieron todo. Ellos llegaron, generaron condiciones para desestructurarlos políticamente, destruyeron toda su arquitectura, destruyeron sus creencias porque impusieron unas nuevas creencias, sobre todo se impusieron, creo yo que quizás la mayor imposición no fue solo por las armas, ¿verdad? El poder de las armas. Ellos venían con caballos, venían con armas que ellos no tenían, no conocían, y ya desde ese lugar tenían gran posibilidad de que su paso por estas tierras fuera exitoso, sino que también y sobre todo hubo una conquista que es cultural y que es ideológica y que es religiosa, que fue la imposición de la religión católica, ¿verdad? Y ese proceso de dominación que se dio desde ahí tenía una particularidad y era justamente la de humanizar, porque ellos vinieron acá, y cuando llegaron lo que habían acá eran muchos salvajes. Hobbes habla, ¿verdad?, de los salvajes que habían en América. Tomás Moro en su momento, cuando empezó a hablar de la utopía, hablaba también de esas personas que existían allá, que tenían formas diferentes de relacionarse y que no eran como nosotros, pero había que salvar. Sin embargo, Tomás Moro retoma un poco más ahí el tema del sueño de la utopía, de cómo vivir de una manera diferente. Pero ellos llegan y no, ellos se imponen, y al imponer digamos, la religión de la manera en que la hicieron, al no ser ellos humanos, al ser salvajes, ellos tenían que salvar almas. Salvar el alma era más importante que salvar los cuerpos. Entonces esta cruzada, ¿verdad?, que se volvió un cóctel de cruzada política, económica, religiosa, generó una condición desde la cual, bueno, podemos matar y matar feo,
y de forma masiva, podemos generar y crear las condiciones para el mayor holocausto que ha habido en la historia de la humanidad. Sin embargo, para las personas de esa época específicamente, para las personas que venían del Reino de España, eso no estaba mal, eso estaba bien. Entonces, yo creo que hablar de eliminar al opresor depende mucho del tema de cuál opresor estamos hablando, de qué relación de poder estamos hablando y de qué, sobre todo de qué contexto histórico estamos hablando. En ese entonces, desde nuestra tierra, desde nuestra América Latina, quien dominaba cuando llegaron los españoles era todo este poder, ¿verdad? Creo que al día de hoy no hemos podido eliminar esa opresión. Creo que por eso ahora en nuestra América Latina estamos hablando de decolonización, procesos de decolonización en los cuales podamos repensarnos en función de nuestros propios valores, de nuestra propia historia y quitarnos de esa relación de dominación y de control que tenemos con lo que se nos vino a imponer. A mí me parece paradójico que las personas de los pueblos originarios sean cristianas, dado el origen, o católicas, dado el origen de la forma en que ellos asimilaron esa religión, ¿verdad? Que fue bajo un proceso terrible, ¿verdad? De dominación. Entonces, yo no sé si se puede dominar el opresor, no sé si se crean condiciones para dominar a un opresor como tal. Hay revoluciones, pero las revoluciones implican cambios de poder y los cambios de poder implica que hay un nuevo grupo que asume desde sus propias ideas el control y el poder político, económico y social. Sin embargo, yo creo que la gran diferencia está en cómo generamos las condiciones de igualdad para todos. Bueno, muchas gracias, Nora, por esta primera sección de preguntas y comentarios. Ahora vamos a abrir el espacio para que las personas participantes, si tuvieran alguna pregunta, algún comentario, que lo hagan ahora. Pueden levantar su mano o encender su cámara y conversar con nosotros. Buenas tardes, Sergio Canales de Nicaragua. En este momento no puedo prender la cámara, pero sí quiero un comentario. Anterior están hablando de cómo eliminar un opresor, se están hablando del contexto histórico, de los derechos humanos, de la violación de derechos humanos, de cómo se han asentado los derechos humanos. Yo no me puedo hablar del contexto histórico porque mi país, donde soy originario, pues están viviendo eh, la realidad de la violación de los derechos humanos. Entonces, el comentario es que, ¿cómo eliminar el opresor? Lo decían. El opresor lo tenemos acá y el presidente de Nicaragua y su vicepresidenta, de que hoy estamos literal viviendo lo que se puede haber vivido 200 años, 150 años atrás, donde los derechos humanos no existían. Y lo que está pasando en el país, aquí los derechos humanos, hablar de derechos humanos, de hecho estoy cometiendo un delito en este momento, de hablar de derechos humanos, porque se han creado leyes para todo, y lo que estoy haciendo ahorita yo en este conversatorio es injerencismo, la famosa ley 1050. Entonces, pues hasta eso nos tienen prohibido hablar de derechos humanos. Han cerrado todos los organismos de derechos humanos en el país. No existe ninguno. Existe uno todavía, pero está en este momento asediado, que lo quieren cerrar. Entonces, hablar de derechos humanos, de contexto histórico, para mí es bastante complicado porque lo estoy viviendo dentro del país. Y están cerrando los medios de comunicaciones. No, ¿alguien va a hablar? ¿Alguien escuché? Ok, que están cerrando los medios de comunicaciones, que nos están poniendo leyes cuando tratamos de hablar de estos temas, que son básicos y fundamentales, pero en la actualidad, en pleno 2021, pleno siglo XXI, año 2021, tenemos prohibido a los nicaragüenses hablar de derechos humanos. Gracias, Sergio. Brevemente le vamos a dar la palabra a Diego Ilama, que la solicitó,
Y un comentario final de Nora para cerrar esta primera sección y pasar a la siguiente exposición. Adelante, Diego. Gracias, Michael. Bueno, no, de forma general, yo sí quisiera, al menos desde este contexto de pandemia, ¿verdad? Y aclarando que me pienso desde Costa Rica, con una realidad un poco distinta a lo que viven diferentes países, como lo que nos mencionaba el compañero, eh, una aproximación, por ejemplo, en temas de conectividad, y me pienso desde esta pandemia que yo la defino como la pandemia de la otredad, de una forma satírica y metafórica, ¿verdad? Porque al final de cuentas vemos cómo organismos como CEPAL nos indican que la región latinoamericana es una de las más afectadas por el contexto de la pandemia en términos económicos, pero que al final de cuentas hemos sido afectados a lo largo, ¿no? O sea, nuestras crisis son crisis estructurales que tienen muchos años, ¿verdad? Y lo vemos en relación a la educación, lo pienso desde la educación, con el tema de la conectividad, principalmente el alfabetismo digital y la brecha digital. Entonces, no sé, doña Nora, si usted, desde esta conceptualización y abordaje histórico, ¿cómo lo vemos, verdad? Donde hoy este mismo contexto de globalización nos dice que tenemos que empezar a reflexionar del derecho al Internet como un derecho incluso fundamental y que, bueno, en el marco de Costa Rica las universidades lo piensan, ¿verdad? Desde eso, y me parece que por ahí, si pudiera referirse, sería sumamente importante. Gracias. Sí, claro. Gracias, Diego. Adelante, Nora, con un comentario breve, por favor. Gracias. Sí, gracias. Sí, es muy lamentable cuando vemos realidades como la nicaragüense, que le agradezco al compañero Sergio que nos comentara su sentimiento y que tuviera además la valentía de expresar que lo que él está hablando sobre derechos humanos le puede traer problemas a él. Esa es la gran paradoja que tienen los derechos humanos, porque los derechos humanos, dependiendo del lugar desde el cual nosotros nos posicionemos para hablarlo, tienen una connotación diferente. Yo creo que desde ese lugar es importante rescatarlos y nunca perder tampoco la criticidad respecto de los derechos humanos. Es una paradoja que tienen en sí mismo. Creo que un ejemplo también de lo que es el ejercicio de los derechos humanos se está viendo ahora con el tema de la pandemia. La pandemia nos trajo varias paradojas o varias situaciones particulares que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, el tema de la prelación de derechos. Cuando hablamos de derechos se viene la pandemia, hay una situación con la pandemia que afecta la garantía de la vida. Pero resulta que entonces a la vez tenemos que, por la pandemia no podemos asistir a la escuela, al colegio, a la universidad y no podemos hacer otras actividades que antes hacíamos y que pertenecían a nuestras posibilidades y nuestro ámbito de movilidad normal dentro de la comunidad a la cual pertenecemos. Porque resulta que si nosotras nos íbamos a las clases, íbamos a la escuela, seguíamos yendo al supermercado y seguíamos saliendo como si nada pasaba, la salud, el derecho a la salud, que tiene que ver con el derecho a la vida, se empieza a perjudicar. Y no solamente que ahí es donde empezamos a ver las diferencias entre quienes tienen más derecho al ejercicio de los derechos, ¿verdad? Aunque son universales. Entonces empezamos a ver que si hacemos estas otras condiciones y mantenemos del ejercicio de estos otros derechos fundamentales de movilidad y de educación y de acceso a la educación, empezamos a restringir y crear condiciones para que la vida se vulnere, y no de una persona, sino de muchísimas personas. Pero sabemos también que en este contexto, esas personas, las que eventualmente tendrían mayor vulnerabilidad en el ejercicio de su derecho a la vida, son las personas que tienen que salir a la calle a trabajar porque no les queda de otra, o a conseguir trabajo, o a repartir, etcétera. No las personas que tienen condiciones diferentes para hacer teletrabajo, o porque son, qué sé yo, las jefaturas en las grandes corporaciones que tienen todas las condiciones para poder quedarse en su casa. Y específicamente cuando hablamos entonces del derecho a la educación,
Ahí es donde vemos que hay un tema de la accesibilidad, que es un derecho que es parte de la garantía del contenido del derecho humano a la educación, que está establecido por la observación e identificado claramente en la observación general número 13, que señala que el acceso a la educación también debe crear las condiciones para que sea un acceso de educación a distancia. Eso está dicho desde hace casi 20 años atrás, pero nunca se ha generado esa condición. Cuando el Internet se empieza a popularizar, se populariza para otras actividades, pero no se populariza para el ejercicio de la educación. La educación se sigue manteniendo como algo presencial. Y eso no solamente en nuestras latitudes, eso se dio a nivel mundial, porque es un resabio de años, desde, yo creo que desde Aristóteles, ¿verdad? Desde Platón, cuando se reunía ahí con sus personas, con sus seguidores, en donde la presencialidad y la forma de educar tenía que ver con esa interacción humana de estar preguntándose, de estar diciendo, de que yo digo, usted me dice, entonces creamos un conocimiento y se daba únicamente de manera presencial. Ahora identificamos que la educación, para accesar a la educación, se tienen que crear condiciones en la cual la conectividad y tener dispositivos para conectarse es parte del ejercicio fundamental de ese derecho. Entonces, las desigualdades en el ejercicio del derecho humano a la educación, en este caso, se empiezan a hacer y son absolutamente evidentes. Hay escuelas de ciertos lugares, de ciertas regiones, donde asisten ciertas personas de ciertas clases sociales, ciertos ingresos, que no tuvieron mayor problema en el acceso a la educación. Y más pobreza había, menos posibilidad de acceso al derecho humano a la educación había. Tiene que ser un derecho universal, sin duda. La conectividad, acceso a Internet. Bueno, muchísimas gracias a Nora González por la exposición, a los compañeros que intervinieron, María, Naidelín, Sergio y Diego. Sin más preámbulo, le vamos a dar de nuevo la bienvenida a Pedro Puntual. Pedro es licenciado en Psicología, máster y doctor en Educación Histórica, Historia, Política y Sociedad por la Pontífica Universidad Católica de San Pablo, Brasil. Actualmente es presidente honorario del Consejo de Educación Popular de América Latina, CEAL. Trabaja desde 1970 con movimientos sociales y ONGs en el tema de participación ciudadana en las políticas públicas. Trabajó junto con Pablo Freire cuando éste se desempeñaba como secretario de Educación de San Pablo entre 1989 y 1990. El profesor Puntual creó y coordinó el movimiento de alfabetización de adultos MOVA-SP. Se desempeñó además como consultor del Programa de Gestión Urbana de las Naciones Unidas para América Latina del 2000 al 2002 y del Observatorio de Equidad del Consejo de Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República entre los años 2006 y 2008. Algunas de sus publicaciones son La educación es mucho más que la escuela, en la revista Interamericana de Educación de Adultos 2007, El debate sobre la participación en el urbanismo en el Brasil contemporáneo, en la revista Oculum de Ensayos 2020, y Entre emancipación y regulación, desencuentros entre educación popular y movimientos sociales, en la revista brasileña. Él se va a referir al tema de Pablo Freire. Entonces, Pedro, un placer tenerlo acá y le doy la palabra. Hola, buenas tardes para ustedes, buenas noches aquí en Brasil. Quería empezar agradeciendo al Centro Agenda Joven por esta invitación para este espacio de conversación, cumprimentar a professora Nora, né, com quem desde la Unirio, donde Universidade Federal del Estado de Rio de Janeiro, donde yo soy professor visitante del programa de pós-graduação em educação, estamos estabelecendo um convívio muito importante, de muitos aprendizados para nosotros.
y especialmente buenas tardes a cada uno y a cada una de ustedes, jóvenes participantes de este evento de todos los cantos de América Latina. A mí me solicitaron que pudiera hablar sobre Freire y los procesos educativos. Estamos haciendo esta intervención en el año en que se celebra el centenario del nacimiento de Paulo Freire, exactamente en 19 de septiembre de 1921. Y este es un año donde es muy importante resgatar el legado de Freire, uno de los más importantes educadores, no solo de América Latina, pero del mundo. Pero para nosotros, desde CEAL, donde estoy también, que es una red de educación popular, un movimiento de educación popular, nacido en principios de los años 80, en Nicaragua. Desde CEAL nosotros concebimos que resgatar el legado de Freire es más que establecer una memoria de su pensamiento, que sí es importante y necesaria, pero es buscar reinventarlo, recrearlo, tomando en cuenta los desafíos complejos que vivimos hoy en América Latina y en el mundo. Y esta actitud de recreación y reinvención de Freire corresponde a un deseo de él mismo. Él siempre dice que sus planteamientos eran planteamientos desde contextos históricos que él vivió y sobre los cuales reflexionó, pero que diante de nuevos contextos históricos era preciso poner su pensamiento en diálogo con otros pensadores, con otros educadores, educadoras, en fin, promover alongamientos, ¿no?, de sus planteamientos. Bueno, yo pensé que la primera cuestión que le gustaría a Freire de empezar una intervención sería justamente contextualizar en qué momento estamos haciendo esta discusión de Freire y procesos educativos. Nosotros estamos haciendo esta discusión en medio a una crisis sanitaria expresa en la pandemia, que en realidad es la expresión de un conjunto de crisis que preexistían, crisis económicas, social, política, cultural, ambiental, y que la pandemia y la crisis sanitaria vieran a profundizar esos elementos de crisis, aprofundizando las desigualdades, las iniquidades e incluso en relación al derecho humano a la educación, como planteaba Nora
en sus comentarios, ¿no? O sea, la pandemia visibilizó y tornó más evidente las desigualdades en el terreno de la educación. Y no solo de la educación. En Brasil, por ejemplo, estamos viviendo contextos de hambre, de fuerte desempleo, de parcelas significativas de la población, con crisis que ya existían, pero que fueron profundizadas por la pandemia. Bueno, entonces aquí se podría decir, ¿no?, que estamos viviendo un momento histórico inédito, porque ninguém poderia prever, ¿no?, o mejor diciendo, se podría prever la crisis sanitaria, pero no la dimensión y las proporciones que ella tomó, ¿no?, y con todas las consecuencias que esto está significando en todos los campos, inclusive en el terreno de la discusión de los derechos humanos. Y la primera actitud freiriana, inspirada en Freire, sería, desde este contexto, nos preguntamos qué aprendizajes vamos a sacar de este momento de la pandemia. En relación a los procesos educativos, seguramente estamos viviendo un momento en que somos los que no aceptan la hegemonía del modelo neoliberal que pretenden construir una sociedad fundada en el principio de la vida, de la equidad, de la justicia, de la democracia. Somos impelidos a repensar todos los procesos educativos, repensar el rol de la escuela, repensar el rol de otros ámbitos en que se procesa la educación, lo que costumamos llamar la educación no formal, repensar el tema de la formación de educadores, del rol de la comunidad en los procesos educativos, el rol de las familias. Y estamos diante de un momento que distintamente de un pensamiento fatalista, que costuma decir que, bueno, este es un momento inexorable que tenemos que pasar. Paulo Freire recusaba esta visión de la historia para proponer una visión de la historia como tiempo de posibilidades, en que se puede afirmar otros caminos posibles. Y yo pienso que en este sentido, hablar de la post-pandemia es hablar de un punto de vista progresista, un punto de vista de una educación que se pretende transformadora de la realidad. Es hablar de un momento de recreación, es hablar de una nueva normalidad, de nuevos padrones civilizatorios, nuevos padrones de convivencia. Bueno, este es el contexto donde estamos haciendo esta discusión. Y vamos entonces buscar en Freire algunos elementos que nos pueden aportar a esta discusión. En primer lugar, es importante de decir que Freire
creó más que un método de alfabetización, en realidad creó una filosofía de la educación, o hasta mismo una epistemología de la educación. La abrangência y consistencia de sus planteamientos, la combinación entre una concepción y un modo de interpretar el mundo a través de lo que él llamó de la problematización de la realidad, un modo de agir sobre el mundo a través de la praxis educativa. Es también un modo de vivir en el mundo. O sea, para Freire, la búsqueda de la coherencia entre lo que se plantea y lo que se hace era una búsqueda incesante. Y por tanto, hablar de una epistemología de Freire significa hablar de una manera, un modo de interpretar el mundo, pero también de vivir en el mundo desde los principios del diálogo, de la solidaridad, de la amorosidad, del respeto a las diversidades y a la diferencia, y de valores también como la humildad, la tolerancia, la perseverancia. Un segundo elemento es que la pedagogía para Freire, los procesos educativos, no son neutrales. Tienen siempre, la educación es siempre posicionada. Freire, en la obra de Pedagogía de Autonomía 97, dice con toda énfasis: mi punto de vista es de los excluidos, de los condenados de la tierra, hablando de la obra de Frantz Fanon. Su afirmación constante de este principio es una contraposición a la ideología neoliberal, sobre todo empezada en los años 90, que busca despolitizar la sociedad y el debate de las ideas. Por lo contrario, para Freire existe una politicidad que es inherente a los procesos educativos. Bien, las proposiciones de Freire siempre están colocadas en una perspectiva que es título de una de sus obras, que es de educación para el cambio. Su pedagogía siempre estuvo comprometida con la idea de mudanza histórica y que se expresó a través de categorías que él fue actualizando en la evolución de su obra y de su praxis. En una secuencia que empieza con la educación como práctica de la libertad en los final de los años 50, con la pedagogía del oprimido durante su exilio en Chile, con la pedagogía de la esperanza en 92, con la pedagogía de la autonomía en 96, y en sus escritos después que él nos dejó, que fueron organizados por su viuda, Rita Freire,
que son pedagogía de la indignación, de los sueños posibles, pedagogía del compromiso. Entonces vean que todos estos son expresiones de una educación para el cambio, y que se fueron actualizando a medida que los contextos históricos fueron colocando nuevos retos. Liberdade, visão de los oprimidos, esperança, autonomia, indignação, sonhos possíveis, são ejes fundamentais de sua obra, sempre posicionada a favor de uma educação voltada à mudança histórica e à ação transformadora. São categorias que vão contextualizando historicamente os desafios a uma educação comprometida com o cambio em la direção de las utopias possíveis e necessárias. Por isto, Freire se contrapôs firmemente a los raciocínios fatalistas que de la ideología neoliberal que en los años 90 apregoaban el fin de la historia y reafirmó enfáticamente que la historia es un tiempo de posibilidades y reafirmó su compromiso con lo que denominaba de una posmodernidad progresista y a necesidad de construcción de proposiciones y de experiencias que concretizaran los inéditos viables. ¿Qué son los inéditos viables? Son experiencias y prácticas sociales, educativas, económicas, que por su significado en el momento presente, nos revelan la posibilidad de llegarmos a las utopías y sueños posibles de un otro mundo posible. Entonces, las experiencias de agroecología, las experiencias de economía solidaria, las prácticas de los movimientos de juventudes, de los movimientos feministas, las experiencias de procesos educativos alternativos al modelo hegemónico, constituyen inéditos viables que nos muestran la posibilidad de construcción de los sueños posibles. Bueno, yo pienso que hablar de las implicancias del pensamiento de Freire en los procesos educativos nos, en estos momentos, con la profundización de las desigualdades educativas en todos los niveles, nos remite fuertemente a un concepto, a un paradigma que está vinculado al derecho humano a la educación, que es el paradigma de la educación a lo largo de toda la vida, para significar que la educación como derecho humano debe estar asegurada a todos y todas, sean hijos, personas de edad, de idosas, jóvenes, adolescentes, adultos mayores,
Y deben estar asegurados, no solo en todas las faixas etarias, pero en distintos espacios educativos, en la escuela, en los espacios no formales, en lo que llamamos los territorios educativos. El paradigma de la educación a lo largo de toda vida es profundamente ligado a lo que se llamó también la proposición de una educación permanente. Y aquí quería entonces me referir, tomando esto como paradigma de discusión, ¿no?, a qué serían las contribuciones de Freire a la concretización, ¿no?, y de la educación popular a la concretización de este paradigma de educación a lo largo de toda vida. En primero, es importante distinguir que la educación a lo largo de toda vida es un modelo, ¿no?, que también su narrativa es disputada por los sectores hegemónicos, los sectores ligados al mercado, ¿no?, que lo plantean en una óptica completamente distinta de la óptica freiriana de la educación popular. Plantean la educación a lo largo de toda la vida en la óptica de las ventajas competitivas, de la empregabilidad, del aprendizaje individual de las competencias, ¿no? O sea, plantean la educación a lo largo de toda la vida como una especie de gestión de recursos humanos. Así, afirmar la educación a lo largo de toda la vida y una perspectiva de la educación popular significa atribuirle la misión de promover una ciudadanía activa y transformadora y construirla a partir de prácticas de la democracia participativa, mirando hacia un modelo de desarrollo integral que promova la justicia social, la inclusión con equidad, sostenibilidad, superación de todas las formas de violencia y discriminación. Dentro del contexto actual, ¿no?, para se contrapor, ¿no?, a la ética del mercado, ¿no?, esta concepción freiriana y de la educación popular, de la educación a lo largo de toda la vida, significa revalorizar los elementos de una ética universal del ser humano, como planteaba Freire, que está ancorada en un conjunto de valores éticos, como son la solidaridad, la autonomía, el diálogo, el respeto a la diversidad y a la diferencia, la tolerancia, la humildad, la amorosidad, la perseverancia, el gusto por la alegría y por la vida, el saber convivir con las incertezas, la abertura al nuevo y la disponibilidad a la mudanza, al cambio. En el contexto presente, para no contraponernos a la onda conservadora y despolitizadora de la sociedad, la construcción de la democracia requiere contenidos y prácticas sustantivas a través del fortalecimiento de las prácticas de democracia participativa y de lo que estoy llamando de una pedagogía democrática para la construcción de sujetos críticos, creativos y para, por tanto, de una concepción de educación popular libertadora
transformadora y emancipadora. La educación popular y la visión freiriana también miran la educación a lo largo de toda la vida desde la posibilidad de desarrollar una pedagogía de la interculturalidad, que adquiere importancia concreta en el contexto de democratización de nuestras sociedades, que abren la posibilidad de emergencia en la escena pública de las diversas identidades étnico, raciales, de género, religiosas, que fueron sistemáticamente excluidas y discriminadas por el colonialismo y el autoritarismo dominantes en la historia de nuestras sociedades. También la intensidad y la complejidad del fenómeno de las migraciones apuntan en esta dirección de garantir derechos educativos a estas poblaciones en la perspectiva de la interculturalidad y de la valorización de sus saberes. El desarrollo de una propuesta de educación voltada a la emancipación humana requiere una pedagogía de la autonomía y de la participación ciudadana. Para Freire, ninguém es autónomo primero para después decidir, entre comillas. Es decidiendo que se aprende a decidir. O sea, ninguém se torna autónomo antes del aprendizado de la decisión. Y es decidiendo que se aprende a decidir. Así, una pedagogía de la autonomía es importante que esté centrada en el estímulo, a prácticas de decisión, de corresponsabilidad por parte de todos los actores envolvidos en el proceso educativo. La necesidad de una pedagogía democrática para transformar las relaciones y las formas de ejercicio de poder funda-se en el reconocimiento de que el elitismo y autoritarismo, históricamente operados por las clases dominantes, enraizaron-se profundamente en las sociedades latinoamericanas. Y, por tanto, ao afirmarmos a necessidade de construir uma democracia integral e uma cidadania ativa para superarmos as múltiplas formas de opressão, estamos nos referindo a novas formas de exercício de poder, ancorados a uma cultura radicalmente democrática. Para Freire, o diálogo e o conflito são fatores constitutivos de la própria construção democrática e, portanto, requerem a necessidade para trabalharmos nesta perspectiva de tomar os conflitos como parte do processo de construção democrática, requerem um trabalho político, pedagógico e ético muito intenso. É importante que neste momento que estamos vivendo, que a educação popular busque estimular em los processos educativos, em la perspectiva de educação ao largo de toda a vida, a temática do meio ambiente e do desenvolvimento sustenible.
las mudanças climáticas globais, né? La crisis de produção de alimentos e de energias renováveis são alguns dos desafios que temos no presente momento. Também o tema da revisão de nossos padrões de consumo individuais e coletivos está a demandar iniciativas amplas e urgentes e de ações de educação popular no sentido de provocar mudanças reais em la percepção e em las atitudes de los ciudadanos diante de tais desafios, diante de tais retos. A educação popular, dentro da perspectiva da educação ao largo da vida, deve também enfrentar o tema de la precarização do trabalho, né? Sobretudo entre os jovens, e enfrentar os desafios de construir uma plataforma do que estamos chamando de uma educação, de trabalho decente, e portanto, de uma educação e de formação que são necessárias, né, para dar respostas a este tema da precarização do trabalho. As experiências educativas, né, em torno às práticas de economia solidária, da agroecologia, da agricultura familiar, são algumas das alternativas que se vêm desenvolvendo hoje na América Latina. Outra contribuição importante de Freire, da corrente da educação popular a uma política de educação ao largo da vida, foi entender que o processo educativo é um fenômeno mais abrangente que a escola, pero sem nunca negar a importância e a relevância da escola. As reflexões de Freire e de outros educadores populares anunciando que queda un minuto. Don Pedro creo que está en silencio. Silencio, sí. Las reflexiones de Freire, en torno al fenómeno educativo en otros espacios, além de la escuela, como son las asociaciones de moradores, como son los movimientos sociales, como son las formas de economía solidaria, como son la acción de los partidos políticos. Y por eso la idea de la posibilidad de ciudades educadoras y de territorios educativos. Bueno, estos son algunos de los temas que creo que ponen una mirada freiriana a los retos de los procesos educativos en el presente. Y más que todo, quería cerrar con esto. Freire nos pone diante del desafío de que en estas situaciones, límites como estamos viviendo, por la complejidad del momento que estamos pasando, no hay que perder la esperanza. Y no una esperanza pasiva, sino una esperanza activa, una práctica del esperanzar. Entonces, invito a todos los jóvenes y jóvenes aquí presentes para que practiquemos el esperanzar, buscando construir procesos
educativos que busquen desarrollar inéditos viables. Muchas gracias. Muchas gracias a Pedro Puntual por la exposición. Yo creo que siempre es interesante conocer sobre los temas que trabajó Pablo Freire, sobre todo de la mano de alguien que estuvo junto a él. Vamos a pasar al periodo de preguntas y comentarios, una primera sección con intervención de 2 personas. En este caso vamos a tener a Andrés Ramos y Daniel Alvarado. Don Pedro tiene 5 minutos para referirse a los comentarios de los compañeros y posteriormente abriríamos una segunda sección tomando los mismos tiempos. Entonces, Andrés, tiene la palabra. Adelante. Bueno, un saludo muy especial pues para todos y para todas, para el doctor Puntual. Agradecerle por su intervención, por traer a Freire a este espacio, justamente promoviendo ese pensamiento crítico. Recojo algo muy importante y que me pareció interesante resaltar, y es el tema de crear, por medio de la educación, ciudadanías activas, juventudes activas también. Y porque finalmente Paulo Freire en su pedagogía pues sembró una posición y realmente no rechazó esa idea de neutralidad, como ya lo mencionaba usted, doctor Puntual. Y en ello, pues, me gustaría preguntar acerca de cómo se podría organizar la educación en el sentido de democratizarla para todos los sectores, las diferentes modalidades educativas, la diversidad de espacios educativos, y también cuál sería ese compromiso de quienes impulsan la educación popular para unir la agenda educativa con una visión hacia el buen vivir. Sabemos que en América Latina trabajamos desde diferentes sectores, desde diferentes modalidades, justamente por impulsar esa educación a lo largo y ancho de toda la vida. Y queremos seguir haciéndolo desde diferentes frentes, y obviamente generando una posición que cree ciudadanías democráticas activas e impulsadoras de procesos de transformación, sobre todo en América Latina hoy en día que lo necesitamos, y el Caribe y todo. Muchas gracias, doctor Puntual. Gracias, Andrés. Entonces vamos a darle la palabra a Daniel Alvarado. ¿Su comentario o pregunta? Buenas noches, don Pedro. Buenas tardes, noches a todas las demás personas. Bueno, mi pregunta, me quedé con un poquito con el tema de entender la pandemia como un tiempo de posibilidades, como una oportunidad para ejercer transformación. Y mi pregunta no me termina de gustar porque siento que está un poco pesimista, pero va dirigida a cómo nos enfrentamos, digamos, a esa respuesta que se nos pueda dar ante alternativas como lo que es la educación popular, de que si bien estamos en un periodo que puede ser para transformaciones, también estamos en un periodo de crisis económica y con pocos recursos para poder, digamos, generar transformaciones de un poco, digamos, importantes en nuestra sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, el marco de las posibilidades, ¿cómo o qué le podríamos responder más bien a esa tesis que nos dice un poquito de forma negativa? Bueno, sería una buena idea, pero no tenemos los recursos suficientes en este momento. Y aprovechando y usando un poquitillo del espacio, quería, si hubiera tiempo, porque yo sé que el tiempo es escaso, nada más desde un punto de vista ya más, tal vez filosófico de la idea de la educación popular, comprender desde su perspectiva dónde entra el tema de los procesos de socialización, si es como un concepto que es parte de la educación popular, en el sentido de que a veces se puede dar esta crítica de que, bueno, esos procesos de socialización nos enseñan qué es bueno y qué es malo, pero alguien nos está diciendo qué es bueno y qué es malo a la vez. Eso sería. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel, y gracias, Andrés. Adelante, Pedro. Está en silencio, Pedro. Gracias a Andrés y a Daniel por las preguntas. En realidad, yo pienso que el tema de la democratización
que Andrés pregunta, ¿cómo hacer la democratización de la educación para todos los sectores? Y la construcción de las ciudadanías activas. Yo pienso que un de los planteamientos importantes de Freire es que la democratización de la educación va más allá de la garantía de la accesibilidad a la educación. Nosotros democratizar la educación significa discutir el modelo político y pedagógico de los sistemas educativos. Paulo Freire sempre insistiu, quando foi secretário municipal de educação em São Paulo, que en realidad lo que se llama la exclusión educacional es un proceso de consecuencia de una escuela que no está construida para atender las necesidades, los deseos y los sueños, sobre todo de los oprimidos, de los que sufren procesos de discriminación. Por tanto, democratizar la educación significa discutir qué modelo educativo, político y pedagógicamente, puede efectivamente responder a las aspiraciones, los sueños, los deseos, las necesidades de los distintos sectores. Y este es el tema que la pandemia está colocando con mucha fuerza. De qué significará volver. Hubo la exclusión de muchos, de millares de jóvenes de las escuelas que no podían acompañar los procesos de educación remota, que comenzaron a cuestionar el papel mismo de la escuela, en qué medida la escuela respondía a sus necesidades vitales. Entonces, yo creo que estamos en un momento de realmente repensar todo el proceso educativo, y esto es la condición para mí para democratizar. La otra condición es que esto se haga con los actores envolvidos. Esto no puede ser una operación de políticas públicas conducida por tecnócratas. Esto tiene que implicar un amplio proceso de participación ciudadana, un amplio proceso de participación de los distintos actores envolvidos en los procesos educativos para construir el modelo de educación que pueda responder de manera más adecuada a sus necesidades, sus deseos. En relación a la pregunta de Daniel, ¿qué significa esta idea de tiempo de posibilidades en un contexto de crisis económica y de recursos? Primero, Daniel, yo pienso que nosotros tenemos que cuestionar, problematizar qué significa esta crisis de recursos. En el caso de Brasil, por ejemplo, hay la gestión de la política económica desde una perspectiva neoliberal, del ajuste fiscal, hizo con que se elaboró una enmienda a Constitución
que impide un aumento de los recursos para educación por el plazo de 20 años. Y no es porque faltan recursos, es porque los recursos existentes están invertidos en otras prioridades, en atender a las necesidades del mercado financiero. Por tanto, creo que no debemos aceptar esta lógica de que hay pocos recursos y que esto limita, ¿no?, la posibilidad de cambios en la educación. Tenemos que pelear para que la educación sea asegurada como derecho fundamental, sea prioridad efectiva en nuestros países, junto con la salud pública y la educación pública. Bueno, me quedo aquí. Gracias de nuevo, Pedro. Todavía tenemos algún tiempo para un par de intervenciones de 1 minuto y hacer el cierre con Pedro Puntual. Entonces, quien quisiera puede levantar la mano o encender la cámara y tomar la palabra. Adelante, Mirta. Hola, mucho gusto. Agradecer enormemente por las ponencias que nos han compartido el día de hoy, que realmente nos ponen a pensar y a repensarnos, ¿verdad? Toda esta realidad de América Latina y sobre todo nuestros países que están en unos contextos, unos muy diversos y otros pues similares, sobre todo Honduras, en el cual comparte toda una profundización de un modelo que también aleja sobre todo a las juventudes en repensar o tener la posibilidad de tener esperanza, como hablaba el expositor, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que más nos han arrebatado este modelo neoliberal, este sistema egoísta, este sistema individualista, en el cual muchas de las juventudes no tienen esperanza de que pueda haber cambio, transformación en estas sociedades. Y yo creo que yo me quedo con ese mensaje final, en el que sí es necesario tener esperanza y poder construir alternativas diferentes para poder aspirar al buen vivir, ¿no? Y a una educación realmente liberadora, crítica, que nos posicione más allá de sujetos de cambio y de sujetos de derechos, sino que también ser sujetos revolucionarios. Entonces, nada más que decir, bastante tocada, podría decir, por las ponencias. Gracias. Gracias. Una última intervención, si alguien quiere, corta, eso sí, si no, vamos cerrando con Pedro. Entonces le daría la palabra a usted, Pedro, para que usted nos haga un cierre. Adelante. Bueno, yo pienso que lo que Marta nos planteó en su intervención es un buen contenido para un cierre, ¿no? O sea, Paulo Freire planteó siempre que diante de las situaciones límites, y creo que estamos viviendo con esta crisis una situación límite para nuestros derechos, ¿no? Es preciso esperanzar, ¿no? O sea, es preciso acreditar que hay otras posibilidades, que hay espacio, ¿no?, para construirmos alternativas. Y ellas ya están, ¿no? Ya están en las múltiples experiencias de la sociedad civil, están en las políticas de los gobiernos progresistas que tenemos en América Latina, están
presentes en contextos como, por ejemplo, Chile, que en este momento tiene todo un proceso de participación, de rehacer su constitución. En fin, yo creo que estamos diante de un tiempo de posibilidades. Es un momento de crisis, pero es un momento de grandes oportunidades. Y debemos ejercer nuestro protagonismo en este momento para construir estas posibilidades. Muchas gracias. Gracias a usted, Pedro, un gusto haberlo escuchado. Gracias también a las personas participantes, Andrés, Daniela, Mirta, por las intervenciones. De nuevo agradecerle a Nora González, quien fue la primera expositora, a las personas que nos han seguido por las redes, por el Facebook y por el YouTube. Ahora sí vamos a pasar a otra sección del seminario, por lo que vamos a cerrar la transmisión acá. Un agradecimiento y un abrazo para Pedro allá en Brasil. Muchas gracias. Para Nora allá en San José, Sabanilla. Y bueno, han sido de verdad que muy enriquecedoras ambas exposiciones. Y muchísimas gracias a las personas que nos siguieron por redes. Con esto cerramos esta transmisión. Gracias. Gracias.